Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Pues sí, estamos acá, doctora, nuevamente. Oiga, pero 12 y qué? 12 y cuarto. 12:15, pero venía yo corriendo, ¿eh? Conste que venía yo corriendo. Bueno, muy bien, ya estamos aquí. Adelante, Germán. Sí, miércoles 20 de agosto, estamos aquí. Ya 20 de agosto. Ya, 20 de agosto. Híjole, ¿cómo se pasó? Sí. Así Siempre es una expresión que uno va diciendo, pero es que es verdad. Bueno, a mí sí me impacta. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Sí? Yo quisiera que fuera más lento. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues adelante, Germán. Sí, ¿Qué con decirnos? pues la continuación, doctora, del trabajo que hemos venido realizando al respecto de vida y obra de Sigmund Freud. Y bueno, ampliando, ahondando tanto en su vida como en todo lo que, en la dimensión que tiene el descubrimiento freudiano. Porque finalmente me parece que se trata de eso progresivamente en cómo vamos ahondando, es justamente dar cuenta de la dimensión que tiene, porque es una situación inacabable. Algo que hemos venido comentando acá es que en nuestra formación misma, algún texto que ya hemos revisado, sabemos que no por ello está agotado. Con el paso de un tiempo, por otro trabajo, por otra investigación, volvemos al texto y descubrimos cosas que son para nosotros mismos inéditas. Sí, es decir, cosas que en una primera lectura no captamos. Segunda lectura, hay ciertas cosas que captamos, pero seguimos sin captar. Tercera lectura, más o menos. Cuarta lectura, quinta, sexta, séptima, décima, doceava. Bueno, yo llevo, miren, si tengo 85 años, yo he leído la biografía de Freud completita 3 veces. No más, tampoco. No, me gusta el pulque, pero no tanto. No, nada más 3 veces. No, y de verdad me gusta el pulque. El pulque es muy sabroso cuando es puro, cuando verdaderamente lo saben sacar, si lo filtrar o como se diga, extraer, ¿sí? Pero todo lo que es la obra de freudiana, no, pues es mi Biblia, amén de otras y otras y otras lecturas. Entonces hoy, sí, le pedí a mi Santo Espíritu que me trajera este libro. Es un libro precioso. Sí, wow. Claro, esto lo compramos por pasión los psicoanalistas, pero también si al público le interesa comprar un libro bello sobre la historia del psicoanálisis, porque el psicoanálisis y la vida de Freud es lo mismo, es lo mismo. Simple y sencillamente en los trabajos freudianos encontramos un intento de Freud, ¿sí? No de hacer ciencia, no, sino de decir aquello que es imposible decir, ¿sí? Entonces, bueno, pues así es la teoría. Pues lo traje porque me encanta la foto, sí. Y vean lo que más o menos produjo una vista ilustre, ¿sí? Bueno, aquí lo traje. Muy bien. Bueno, otra cosa que quiero decir es que la importancia de conocer las biografías, porque hay 80 y más biografías sobre Freud, ¿sí? Y conocer esas historias y cómo se ensañan, por ejemplo, algunos escritores. Bueno, lo tratan verdaderamente como basura, ¿no? Pero como basura. Sí. Sin embargo, yo digo, qué basura tan interesante, por una simple y sencilla razón. ¿Cuál? Que esa basura es interesante para el público, es importante, es garantía de... Ustedes saquen un libro sobre los desórdenes sexuales de Freud y se hacen ricos, pero así se los recomiendo. Los desórdenes sexuales que padeció Freud,
¿sí? El que descubre precisamente y luego crea las condiciones para entender la sexualidad humana. Entonces lo trata como loco, como perverso, como delirante. Luego otras biografías como santo, como perfecto, como intocable. Bueno, la persona de Freud da para todo, para tu dipet. ¿Y cuál fue el pecado mortal de Freud? Decirnos verdades al respecto de nuestra sexualidad perversa, polimorfa, ¿sí? Cosas horribles. Como el caso de esta mujer que era alquilada por su marido, ¿no? Y la vendía, la drogaba, la dormía, y pues ella nunca lo dejó. No, ¿verdad? No. Hay algo en lo femenino, en ese sentido de la sexualidad femenina, que uno dice, bueno, ¿y por qué estas mujeres no se separan de estos hombres? No. Bueno, y nosotros sabemos cuál es el secreto. Muy bien, adelante, Germán. ¿Y? Sí, me hizo tomar en consideración ahorita que usted hablaba de no, en su creación, dijo usted algo en la línea de no lo tengo en la letra, pero dijo no hacer ciencia, No, Freud no escribió para hacer ciencia. No, olvídense de eso. Entonces por eso lo pueden tratar como delirante, como fantasioso, como poeta, hizo realmente un poema épico de la sexualidad. En fin, no, eso ya son creaciones mías. Pero dicen muchas cosas, también una veneración y una adoración que tampoco. Era un hombre común y corriente, nada más que esa corrientez de Freud, ¿sí? Descubrió lo que hasta la fecha nos pone a trabajar duramente, y más en este momento, en este siglo, donde la sexualidad humana tiene una característica de deshonestidad, ¿sí? Es deshonesta. Mientras la sexualidad victoriana era rígida, era verdaderamente reprimida, pero reprimida al máximo, ¿sí? Ahora es la deshonestidad, ¿no? Es lo burdo de la sexualidad, que es grotesco y que incomoda, molesta, ¿no? ¿Sí? El carnaval, por ejemplo, era antes de Semana Santa, el carnaval era una experiencia de despogue, como las bacanales, de despogue y después a recogerse y a rezar por el alma de uno, porque seguro que todo lo que hizo uno en el carnaval merece el infierno. ¿Sí? ¿Y cuál es el despogue? La sexualidad. No hay otra cosa. ¿Sí? Bueno, y entonces... y le decía que me hizo recordar algo que trata Freud en la conferencia número 35. Es un texto que escribe... ¿Las conferencias de introducción? Ajá, sí, ¿al doctora. psicoanálisis? Exactamente, mire, son nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Den siempre las referencias, colegas, porque es horrible que le avienten a uno en el radio, en la televisión, en donde sea, en las conferencias. ¡Guau! Ahí va la información. No, pero den las referencias, sí, para que la gente, digamos, si quiere buscarlas, las pueda encontrar. Sí, en el tomo 22 de las obras completas, el texto es Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, de 1932-1933. Y la conferencia número 35 se intitula En torno de una cosmovisión. ¡Ay, qué híjole! Sí. Entonces, en torno de una cosmovisión. Exactamente. Que ya yo lo venía pensando por lo que usted ha venido señalando en programas recientes, con las propuestas que hay terapéuticas, psicoterapéuticas, psicológicas. No, y ahora la inteligencia bruta. Sí, también. La bruta inteligencia ya psicoanaliza también y terapeutiza
¿Qué necesidad no habrá? Sí. ¿Qué necesidad no habrá? Sí. ¿Sí? Pero mi papá y mi abuelo decían, lo que no te cuesta es porque es regalado, y lo regalado cuesta caro. Así es que podríamos, de acuerdo como lo va desarrollando aquí Freud, podríamos sumar a las cosmovisiones a la inteligencia artificial. Ya, No, eso ya- no te merece ni siquiera. No. Eso es elevar la verdad Sí. a un lugar de desarrollo del pensamiento, cuando lo que no hay en la inteligencia esta es pensar. ¿Sí? Hay, digamos, información, y uno es el que la alimenta, dependiendo del tipo de pregunta que uno le haga. Ahora, hay preguntas que organizadas de determinada manera, de mala fe, que es lo que hace la doctora Heiser para demostrar que es una estúpida, ¿sí? Que es una información coja, ¿sí? Porque no puede compararse lo mecánico, no es mecánico, lo digital, no se puede comparar con una idea, nada más, ¿sí? Entonces, pues desde las ideas y desde la construcción de una idea, uno puede hacer ciertas preguntas y la estúpida se queda abriendo la boca. Pero bueno, ¿y? Y entonces, al respecto de el concepto que me empieza a trabajar de lo que es una cosmovisión, lo primero que nos dice al respecto de una cosmovisión es que es una construcción intelectual que soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia a partir de una hipótesis suprema. En donde no hay definitivamente lo que es fundamental en el psicoanálisis freudiano, ¿sí? La escisión del yo. Es decir, el complejo, el dolor, el sufrimiento de una castración. ¿No? Vuélvalo a leer. Sí, dice, una cosmovisión es una construcción intelectual que soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia a partir de una hipótesis suprema. Ajá, sí. ¿A quién le dan pan que llore? Ahí está. Una hipótesis suprema. ¿Sí? ¿A quién le dan pan y que luego llore? No, pero ni de chiste. Está hablando ahí muy bien de cómo esto seduce, de cómo esto cae, por eso evoqué la seducción. ¿A quién le dan pan? ¿A quién le dan pan que llore? No, no llora. Pero es eso, es una seducción en relación a una expectativa verdadera de la dinámica psíquica, ¿sí? Es decir, si estamos completos psíquicamente, no creamos nada. Ya hubiera desaparecido la especie, ¿sí? Porque no hubiera podido sobrevivir en una naturaleza de absoluto desconocimiento y, francamente, un cuerpo para la naturaleza absolutamente inadecuado, ¿sí? Porque no tenemos ninguna característica de los animales que pueden verdaderamente sostenerse en la naturaleza y por la naturaleza. No tenemos ninguna cualidad de esas, porque no tenemos el olfato, no tenemos la visión, bueno, nada que permite a las otras especies, animales más puros. ¿Puros en qué sentido? Bueno, el que no crean lenguaje, ¿sí? Entonces, puros porque están regidos por los instintos y no por la pulsión. Entonces, no hubiéramos sobrevivido, yo creo que aparecer y perecer. Porque el piquete de una hormiga de aquellas lo mata. ¿Sí? Para ser más prácticos. Y entonces, posteriormente dice, si tal es el carácter de una cosmovisión, la respuesta es fácil para el psicoanálisis. Como ciencia especial, una rama de la psicología, psicología de lo profundo o psicología de lo inconsciente, es por completo inepta para formar una cosmovisión propia. Sí, no sirve. Es decir, el psicoanálisis no puede alinearse o alienarse con una cosmovisión.
No, definitivamente es inoperante el psicoanálisis para eso. Pero qué elegante y qué prudente es Freud, ¿no? Sí, Sí. y bueno, eso lo relacioné, lo traía ahorita a colación, justo por lo que usted señalaba hace un momento sobre la ciencia. Es decir, que tampoco el psicoanálisis va en una pretensión de que como una cosmovisión, tomando el fundamento científico, va a decir, he aquí la respuesta suprema. No, sin embargo, es verdad que, por ejemplo, podemos leer con Freud el proyecto de psicología para neurólogos y es verdaderamente una decisión, porque lo hizo en las rodillas, lo hizo en un viaje de regreso, ¿sí? Después de sus congresos que hacía, pero creo que no es después de un congreso. Sí, ¿no? con Fliss, que se había reunido con él. Entonces sí es después de un congreso con Fliss, porque era un congreso de 2. Sí. Esa es la maravilla de Freud, caramba, que es para la pretensión de muchos científicos que no tocan el suelo, sí, Freud era de esa sencillez, ¿no? Vamos a hacer un congreso, y se juntaba con su amado Fliss, porque lo amó intensamente, ¿no? Y lo escribe sobre las rodillas de regreso. Bueno, ahí hay un intento positivista de Freud de crear una ciencia, porque él dice, el propósito de este proyecto es crear, y no es cierto, dice, es ofrecer, es dar, ¿sí? No es crear, es ofrecer, es dar una ciencia, una psicología de ciencia natural, ¿sí? Y pone las condiciones. Bueno, ahí es absolutamente positivista. Bueno, cuando termina el proyecto, cuando terminó de escribir en las rodillas el proyecto, ¿sí? Lo guardó verdaderamente en el sótano de un cajón. Los cajones de Freud tenían sótano. Planta, no mezanín, planta alta y planta baja y no sé. Bueno, entonces en el sótano, ahí lo guardó, no lo destruyó, ¿sí? Creo que él reconoce que es la anticipación a la obra cumbre, ¿sí? La interpretación de los sueños. Ese era Freud. Tenía muy buenas ideas, muy buen carácter. No era un judío, digamos, un judío. No, porque yo respeto mucho a la comunidad judía, ¿sí? De hecho, pues mi padre viene de ahí, entonces, pues tienen muchos defectos los judíos, ¿sí? Pero hay que integrarlos aunque ellos no quieran. Y entonces, pues era esa puntualización por mi parte, doctora, en relación a lo que decía usted justo de la ciencia, cómo no va en una pretensión científica y ni mucho menos una propuesta de ciencia que complete, que no, sea... porque dice que ese proyecto que podría haber sido un escrito científico, ahí lo soterra, pero no lo destruye, ¿sí? Y después podemos ver, ¿sí?, que vamos avanzando en la obra freudiana y vamos viendo que ya lo leímos en el proyecto, de otra manera, presentado de otra forma, pero uno dice, no, esto tiene que ver con lo que dice Freud en el proyecto. Bueno, la obra es fascinante, teóricamente es fascinante, porque uno toma una obra y dice, no, ya me inquietó tal cosa, y entonces lee, y luego, pero ¿qué fue lo que me inquietó de la otra? Híjole, quién sabe, pero aquí ya encontré cosas maravillosas que ya me inquietaron, pero aquí se abre también un hueco y luego, el caso es que tiene ya uno toda la obra de Freud regada, y finalmente uno tiene que descansar y decir, bueno, ¿qué es lo fascinante? ¿Qué es lo que no se termina? ¿Qué es lo que no se acaba? ¿Qué es lo que no digo, bueno, ahora sí, ya? No, es fascinante, fascinante.
Bueno, por eso tan fascinante es que nosotros hemos decidido, por tantos epítetos en contra de Freud, y sobre todo por ese tsunami lacaniano que ha querido desaparecer a Freud y privilegiar el trabajo lacaniano. Estábamos leyendo hoy en la mañana, ¿no? Sí. Giselle, un trabajo realmente pedestre, pedestre de una persona, pero yo leo todo, ¿sí? De una persona que pretende dar una información al respecto de Lacan y de Freud, y bueno, nos dice definitivamente que gracias a Lacan se formalizó el quehacer de el psicoanálisis, o sea, lo que Lacan llamó la clínica, ¿sí? Porque el quehacer analítico, ¿sí? No es clínica, no es ninguna clínica. Lo decimos porque van entrando estas palabras y por comodidad dice, la clínica freudiana. No, Freud no creó ninguna clínica. Creó un proceso, un método para pescar al inconsciente, digamos, de los seres humanos. ¿Sí? Pero ¿recuerda algo al respecto? Sí, justamente lo que va Es que planteando... seguro que quiere decir algo. A ver. Lo que va planteando este sujeto es que a partir de la estructura del lenguaje y la introducción que hace Lacan de la lógica del lenguaje, modifica tanto la concepción saussuriana como la práctica de la clínica, bueno, él lo llama la praxis, ¿no? Que la doctora lo dice muy bien, la clínica psicoanalítica, pero como si fuera necesario una lógica externa al psicoanálisis para poder hacer trascendente el psicoanálisis como metodología que pudiera trascender más allá de Freud, cuando no ha sido necesario. Freud lo creó y no necesitó de la lógica del lenguaje. No lo necesito. Pero la desviación de esta persona es tan fuerte, tan radical, que lo que va diciendo en su curso es que ahora sí, con que Lacan haya invertido a Saussure y que diga y que demuestre que lo más importante es el significante y no el significado, sino posteriormente la significación, que entonces ahora sí ya tenemos seguridad en el quehacer psicoanalítico. Bueno, ¿no, verdad? No. Entonces hay que leer también este tipo de cosas para que no difamen a Lacan, porque ahí también lo difaman. Lacan nunca pretendió eso. ¿Cómo dice Miller? Miller es un buen judío hipócrita que dice que Lacan nunca trató de superar a Freud, sino prolongarlo. Prolongarlo. Ay, no, es genial. Sino prolongarlo. ¿Sí? Llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Bueno, no sé si lo que tenía como afecto Lacan fuera ese. Es mucho más seguro lo que diga el yerno de Lacan, porque lo sufrió, lo padeció, vivió con él, ¿sí? Nunca ha querido, iba a la muerte de Judith, iba a publicar pues todo ese penal con Lacan, la vida con Lacan de Jacques Miller no fue nunca amorosa, ni dulce, ni nada, ¿no? Era un sujeto de un carácter horrible, horrible, como el de mi nieto. ¿Sí? Como el de mi nieto Diego. Ahora cuando vea él este programa, decir, vas a ver, abuela. Luego nos cosemos tú y yo unas papas fritas. ¿Sí? Pero ciertamente también difama a Lacan. Y da una idea de que el que le aplica el método, digamos, el método freudiano que Freud produce a lo largo de su obra para pescar el inconsciente, como dice la doctora, Lacan se lo aplica a Freud, como si Freud mismo no se lo aplicara a él mismo permanentemente. Es por eso que el discurso freudiano no puede ser nunca en el ámbito de lo imaginario. Lo puede tocar, pero siempre va a profundidad, a profundidad, a profundidad. Entonces,
él mismo es el que está ya, yo pienso, a partir de su descubrimiento y de su creación, impregnado él mismo de su descubrimiento y de su creación, él se lo aplica permanentemente. Y también pienso que es una de las dificultades para poder formalizar académicamente el método. O sea, porque justamente si con algo nos vemos siempre en una encrucijada, es en cómo la transmisión de lo que Freud hace, aplicándose a su desarrollo y a su descubrimiento, y a la creación teórica de ese descubrimiento, partiendo de lo que observan, es cómo eso realmente se puede llevar a la formalización científica, metodológica de la estructura de la ciencia. Así no, es una de las dificultades. Sí, no. Y seguiremos con estas dificultades que permiten todavía que haya psicoanálisis. ¿Sí? En el momento en que la ciencia logre quitar la concepción subjetiva que sostiene el psicoanálisis, se acabó el psicoanálisis. Ese es su punto fuerte y ese es su punto débil. Sí, acá hay algo que escribe Jones en el pasaje de la cocaína, que dice, hablando justamente de cómo Freud trabajaba, sí, como un pasaje de su pensamiento, dice, así es como trabajaba su mente. Cuando captaba un hecho simple pero significativo, sentía y sabía que se trataba de un caso representativo, de algo general o universal. Y la idea de reunir estadísticas sobre el caso era algo enteramente extraño a su manera de ser. Claro. Esta es una de las cosas que otros estudiosos, nombres de trabajo más disciplinado y escrupuloso, le han reprochado a Freud. Pero este es el modo de trabajar de las mentes geniales. Así es. Bueno, no sé si de todas las mentes geniales. Por lo pronto lo dejamos a la mente genial. Sí, a mí esto me hizo recordar también, bueno, yo he estado como en esa fascinación, la verdad, y en esa, el dimensionar sobre cómo Freud escribe la interpretación de los sueños y su autoanálisis, y que estos dos, digamos, ejercicios y esto que emprende Freud es correlativo, ¿no? Y se vuelve también como una sola cosa, en cuanto a que Freud parte precisamente de no tanto en la comprensión del sueño para dar cuenta del sueño como a manera de lo científico o de dar cuenta científicamente del sueño, sino precisamente en cómo a Freud se le devela, y se le devela, digamos, en eso que es los problemas del sueño, ¿no? Él incluye sobre los problemas del sueño, y donde en el sueño de la inyección de Irma, él dice, ¿no? Quizás habrá una placa donde ahí esté escrito que esta noche se me develó a mí el secreto o el enigma, también luego así viene. Es muy bella la palabra, sí, el enigma. Del sueño. Entonces es partir de algo, digamos, totalmente diferente, y de algo radicalmente diferente a concebir lo que Freud emprende, tanto con su autoanálisis como con la interpretación de los sueños, para dar cuenta de lo psíquico. Y que además hay que decir, ¿sí?, que la interpretación del sueño tiene una característica: es imposible. Pero ese imposible se lleva a cabo a sabiendas de que es un imposible. Entonces es hermoso entrar al universo de lo imposible, ¿sí?, y no recular frente a lo imposible. Esa es la fascinación que tiene para cualquier psicoanalista la interpretación, que sabe perfectamente que es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque estamos en el estado de vigilia, y que lo que hay que hacer de acuerdo al método creado por Freud, ¿sí?, es poder tocar en el estado de vigilia, por la flexibilidad que tiene la conciencia, ¿sí?,
poder tocar aspectos de inconsciente y de lo inconsciente, precisamente cuando se lleva a cabo la interpretación del sueño en la experiencia psicoanalítica. Pero lo genial para el analista que es, eso es imposible. Sí. Pero ahí vamos. Sí. ¿Sí? A ver si a la 1, a las 2, a las 3, de manera completamente azarosa. ¿Qué tiene eso de ciencia? Nada, nada. Pero es definitivamente un logro. Se logra. Sí, doctora, también en el orden de lo imposible tiene que ver con el autoanálisis de Freud. Ah, claro. Porque él lleva a cabo un psicoanálisis de su propio inconsciente. Pero esto viene en la historia de la humanidad, que ha habido muchos que lo han intentado y hasta el momento Freud es el único que lo ha logrado. Porque es un consejo del oráculo que incluso está inscrito en el templo de Apolo en Grecia, Sí. que es conócete a ti mismo. Y el conócete a ti mismo tiene una importancia que dice, bueno, se los voy a leer. Este aforismo, más que una simple frase, es una invitación a la introspección y al autoconocimiento como base para comprender el mundo y tomar decisiones acertadas. Implica un proceso de autoexploración donde se deben observar y analizar las propias acciones, emociones y pensamientos. Genial, genial. Ese es nuestro campo. Sí. Así es como nos sentimos felices en ese campo. Muy bien. ¿Qué trae usted, doctora? Ay, bueno, pues yo estoy todavía emocionada aquí con el círculo de Freud que va creando para los miércoles. Y bueno, un detalle, eran los miércoles a las 8:30 de la noche. Freud, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención esa situación de trabajo de Freud. Ah, no, la posibilidad de trabajo qué barbaridad. es incomparable. Incomparable, que digo, ay, yo nada más de 6 horas de leer, qué barbaridad. No, o sea, lo que a mí me apasiona comentarles es esa disposición de Freud, porque también, bueno, ya les hemos comentado cómo no descuidaba a su familia, cómo para hacerse un nombre, para proporcionarle a la mujer amada, ha sido su motivación Principal. Su motivación principal, y lo que aquí la doctora siempre nos señala cuál es la situación en el centro, es el amor. Y este amor y esta pasión por el psicoanálisis es lo que nosotros queremos transmitirles. Porque en uno algo ha dejado una huella, una semilla que va a florecer algún día. No sabemos de para aquí, no nos interesa la situación cronológica, pero algún día va a suceder. Sin embargo, No, permítame reír. Es genial. Aquí no nos importa, pero ¿cómo cabe la doctora de me hace mucha gracia, ¿no? Está enredada, y de repente, Adelante, doctora. Yo quería añadirle algo que se me hace importante cuando usted menciona el amor, y que es un amor muy especial, porque no es un amor que solapa, o no es un amor que se hace cómplice de todo lo que se juega en uno, que está mencionado justamente dentro de lo psíquico, ¿no? Está acompañado de todas esas posibles deformaciones, de todas esas posibles perversiones que uno trae, y que sin olvidar que eso es lo humano. O sea, es importante decir que eso no se trata como una enfermedad, sino como que es parte de lo que somos. Pero qué interesante lo que nos dice aquí Alberto Lozano, nuestro colega nuevo. Estamos estrenando colega, ¿sí? En relación
a que la concepción del amor en el psicoanálisis es un amor lleno de contaminación. Lo acaba él de describir, ¿sí? Que no hay esa idea de pureza y el amor, no, sino que está compuesto de todas las condiciones afectivas del ser humano, pero que se condensa y se desplaza, ¿sí? De una manera, eso sí, bien contaminado, pero única. Y es singular. El amor es singular, ¿sí? No hay estándar. Sí. Y que Freud en su círculo, con aquellos que iba iniciando su trabajo, se da justamente esto que usted menciona, porque si Freud habla de una sexualidad infantil, perversa y polimorfa, Freud lo tiene muy claro, ¿sí? Entonces, en él y sabe perfectamente qué hacer con los grupos, y que la doctora siempre lo ha señalado. Los grupos son perversos en su actuar, pero y eso, bueno, a Freud no lo intimidó de nada. Supo qué hacer con cada uno, porque sabía exactamente, con estos médicos que querían desplazar la sexualidad por otras cosas, por ejemplo, tomaban en cuenta que, no, lo sexual aquí no, lo que importa es dónde se desarrolle socialmente, y cuando toda la situación social y económica es lo que determina al sujeto, no la sexualidad. Y dice Freud, a ver, mi ensayo de ¿cómo se llama? 3 ensayos de teoría sexual, vamos a trabajar. Polimorfo, perverso. Sí. Y me llama la atención porque en esta primera reunión, el tema, doctora, el drama del incesto y sus complicaciones. Sí, es que bueno, el drama del incesto y sus complicaciones. Sí, no, es que esa es una obra teatral genial. Sí, entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir, porque hay algo muy importante y bueno, y recalcarlo, y ya lo dijo Alberto. El amor en el psicoanálisis, aunque tenga los mismos componentes del amor, no es apapachador. En cuanto hay algo que señalar, bueno, nosotros lo vivimos con la doctora, no es de que te apapacho, no. A ver, usted ya se equivocó aquí, a ver, así no son las cosas. Y uno dice, caray, ¿y ahora qué hago con eso, no? Pues a trabajarlo, no escabullirse, no solapar aquellas situaciones en donde uno está jugado ahí, está jugado con sus perversiones, y entonces, ¿qué hacer con ello? No nada más quedarse, ay, pobre de mí. No creo que definitivamente en lo crudo que es la experiencia analítica hay una paradoja. Es una experiencia amorosa, pero no es, como dice la doctora, una creación apapachadora. Esa idea del amor cómplice, por ejemplo, en donde las madres se equivocan siempre cuando son solapadoras de todas las faltas del hijo varón, y sin embargo son crueles en relación a las faltas de la hija, o sea, de la mujer, ¿sí? Esas madres verdaderamente son dignas de ejemplo, ¿sí? Pero ya saben para dónde. Pero es que inclusive tarde o temprano el niño o la niña se va a dar cuenta de eso. Ay, sí. Y entonces, es verdaderamente una decepción horrible, sí. Sí, va a descubrir el engaño de la madre. Y eso va a producir un conflicto en el... Sobre todo lo que usted está señalando, va a destrozar desde muy pequeños los hijos la posibilidad del amor.
¿Sí? ¿Por qué? Porque en carne propia experimentan la traición, el engaño, la perversión. Es decir, es muy fuerte lo que voy a decir, pero ya me inspiré. Si hay algo muy peligroso con lo que tenemos que enfrentarnos, es con una madre. Peligrosísimo. Porque la madre tiene recursos verdaderamente en esa libertad, en donde el bebé está a su merced de toda su patología, a su merced. Y no es recriminar ni degradar a las madres, es que es una verdad de puño. El bebé está a merced de toda la patología de esa madre. Y bueno, el 10 de mayo decimos que no hay patología, que lo único que hay es la madre entregó su vida por los... Bueno, todas esas cosas, ¿sí? Que yo me acuerdo que cuando era el 10 de mayo, a mí desde muy pequeña no me entraban, ¿eh? No me entraban porque yo me daba cuenta definitivamente de que en algunas ocasiones, ¿sí? Mi mamá nos hacía la seña a mi hermano y a mí de cállate. Y bueno, yo nunca me callé. Mi hermano sí. Y me hacía así. Nada. No, cállate, no. Sí. Tenemos un comentario, doctora. Muy bien. Sí, de Rosa Hernández nos dice: excelente miércoles, con el gusto de escucharlos. Escuchando la conversación es enriquecedor lo que nos comparten y transmiten en una finura el descubrimiento psicoanalítico de Freud. Gracias a todos. Y gracias también a esos comentarios, porque ahora que se fueron de vacaciones o estuvimos muy solos, sin comentarios, nos hicieron definitivamente falta. Pero creo que lo que tenemos que hacer es promover mayoritariamente estos programas, ¿sí? Tanto los videos como la radio, para que el público se anime, inclusive a escribirnos en ¿qué tenemos para que nos escriban? En Facebook. En Facebook. Y en YouTube también. Y en YouTube, ¿sí? Y entonces eso nos podría servir para empezar las conversaciones con preguntas o con comentarios que nos están haciendo. Y entonces se volvería muy dinámico. Bueno, hay que solicitarlo. Sí. ¿Nada más? Sí. El único comentario. Sí. Bueno. Que además esto es justamente, yo lo diría así, entrar en el psicoanálisis para todos, porque no nada más nos enriquecemos con las participaciones de las personas que nos escuchan, sino que eso nos hace trabajar. Entonces, el psicoanálisis que se vive en lo cotidiano hace parte de toda esta comunicación, y pues es por medio del habla y de lo que nos hacen pensar las personas que se trabaja, pues ahorita lo que se ha estado movilizando, y porque siempre el decir del otro nos va a sorprender también. No, eso es hermoso. Siempre el decir del otro nos va a sorprender. Si nos sorprende, somos buenos analistas. Si no las creemos que el otro no nos puede decir nada que nos sorprenda, empezando, digamos, también por los colegas, porque hay muchas rivalidades, muchas envidias, muchos problemas para escucharnos entre psicoanalistas, ¿sí? Y para vernos bien. Bueno, sin eso, definitivamente nos perdemos. Sí. Y bien, Alan. Es que yo estoy inquieto porque justo quiero compartir algo que desde el inicio del programa evoqué, y fue justo que en esa relectura de la obra freudiana, el contacto con la biografía, los textos, la obra freudiana en sí, es la posibilidad de relanzar un sueño, y un sueño no de cualquier forma, sino un sueño paradigmático. ¡Ay, qué hermoso! Eso está muy lindo. Hay veces que No, qué lindo trabajo, es cierto. Bueno, ¿en qué tiempo andamos?
La una, bueno, pues podemos entonces con esto, si lo quiere repetir, cerramos el programa. Que el contacto con la obra freudiana es la posibilidad de relanzar un sueño paradigmático. Exacto. Nos vemos. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.